Noticias de su gracia le hemos puesto a este sermón, porque estos 2 versículos nos vienen a informar de algo ya más concreto en la situación en que está el apóstol Pablo en el presidio. Ya ustedes han tenido hartos sermones acerca de la carta a los Efesios, han desarrollado hartos temas y conocen el contexto de que esta es una de las cartas llamadas las cartas de la prisión. Y era no poco frecuente en el mundo antiguo, en el Mediterráneo y alrededor, los viajes y las noticias en barcos. Así que, aunque no había mail ni nada de esas cosas que hoy en día tenemos con mensajes instantáneos, sí llegaban las noticias. Y a Pablo le llegaron noticias acerca del crecimiento de la iglesia de Éfeso, estando él en Roma en su presidio, y esa noticia llenó de gracia y de alegría su vida y él lo comunica en esta carta. Una carta que, como ustedes ya han explorado durante varios domingos, es una carta que rebosa de gracia, rebosa de gozo, de alegría, de contentamiento y al mismo tiempo de profundas doctrinas de la gracia del Señor, como también sus pastores les han estado exponiendo. Todas las cartas de Pablo abundan en doctrina y la doctrina siempre la hace bajar luego a consideraciones y exhortaciones prácticas. Pero esta carta a los Efesios, junto con la carta a los Romanos, son en las que desarrolla doctrinas más profundas y complejas y que muchas veces son causa de no pocas controversias en el mundo cristiano, al punto de que los liberales han intentado despojar a la carta a los Efesios de la autoría de Pablo y quitarle relevancia a lo que esta carta dice. Porque en esta carta hay ciertas palabras como el concepto predestinación, por ejemplo, que propone una responsabilidad a la iglesia de hacerse cargo de un conocimiento acerca del carácter de Dios al que muchos cristianos no quieren mirar. Pero nosotros estamos persuadidos de que esta es palabra del Señor y que además es de la mano del apóstol Pablo. Si no, el texto estaría mintiendo. Y en esta carta, lleno él de la gracia del Señor, y debe maravillarnos a nosotros ese contraste entre lo que él está viviendo, la situación en la que él está, pero al mismo tiempo el grado de iluminación, de gozo de su corazón. Debe maravillarnos cómo en el contexto en el que él está se produce toda esta revelación, toda esta carta, todo este mensaje, destinado a consolar a la iglesia y finalmente a exhortarla también para una vida santa, una vida en lo práctico, se traduzca en lo santo. Pero la Escritura nunca exhorta a llevar una vida santa sin que esa santidad esté llena de contenido bíblico, teológico, con una comprensión acerca de la razón que está detrás de lo que hacemos. ¿Por qué el marido debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Por qué la mujer debe sujetarse piadosamente al marido? ¿Por qué los hijos deben sujetarse a los padres? ¿Por qué los esclavos deben ser reverentes con sus amos y los amos compasivos con los esclavos? ¿Y por qué debemos comportarnos éticamente como lo hacemos? Es lo que esta carta, junto con las otras cartas de Pablo, busca dar significado, consistencia, para que el cristiano sea alguien que cuando toma una decisión concreta, aunque sea pequeña decisión muy cotidiana, sea una decisión cargada del peso de la eternidad. Porque todo lo que hace un cristiano está cargado con el peso de la vida eterna, la responsabilidad que tenemos por delante y aquello que nos empuja, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta maravillosa carta, hermanos, no tiene rincón que no pueda ser profunda y largamente explorado. Y en esta parte que nos compete hoy, hay acá la razón que él expone de lo que produjo en él haber escuchado acerca de la fe y el fruto de los Efesios. Y el acto concreto que produjo en él de dar gracias al Señor y orar fervientemente por la iglesia. Ahora, lo primero que quiero destacar de este texto es que este texto no es único en su especie en las cartas de Pablo. Usted puede encontrar fórmulas muy parecidas
En otras cartas de Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Los predicadores destacan que cómo puede dar gracias por la iglesia de Corinto, siendo que era una de las iglesias que tenía tremendos pecados de inmoralidad y confusión, y no obstante el apóstol da gracias por ellos y los considera hijos de Dios. En Filipenses 1:3-4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Colosenses 1:3-4 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En 1 Tesalonicenses 1:2-3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En 2 a los Tesalonicenses 1:3 también dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En 2 de Timoteo, incluso dirigido aquí solo a una persona, doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Y por último, la carta a Filemón dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo, en todas sus cartas se ve, o en la mayoría de ellas se ve, que agradece a Dios por la iglesia, agradece a Dios por la gente que cree, por aquellos pecadores que están siguiendo al Señor en fe, agradece por la iglesia o agradece por personas individuales. Le da gracias al Señor por ellos e intercede por ellos, y se ve en él un compromiso de oración constante y perseverante, haciendo memoria por los hermanos amados que han mostrado fe en el Señor. Quiero desarrollar este sermón en 2 puntos. Primero, ¿cuál es la causa de esta gratitud tan exaltada? Y el segundo punto es: ¿cuál es el efecto esperable de esta gracia exaltada? Así que lo primero que nos vamos a detener a examinar con el texto que tenemos aquí es la causa de esta gratitud. Así, a grosso modo, ¿cierto?, podemos ver que Pablo está agradecido de la iglesia, está agradecido de que ellos muestren fe y perseverancia, está agradecido de que ellos existan. Pero luego esta gratitud hay que analizarla con mayor detención, porque esta acción de gracias que Pablo hace por los efesios no se basa en la virtud de los efesios, sino más bien en cómo la conversión de ellos y el fruto de ellos exaltan la gloria de Jesucristo y son testimonio de la eficacia de la obra de Cristo y de la fidelidad de Dios a su palabra. Veamos el texto. Si usted examina el versículo 15, la primera cláusula dice: por esta causa también yo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Por esta causa. ¿Cuál causa? Ya, o sea, claramente el texto nos conecta con algo que viene diciendo anteriormente. La causa es todas las bendiciones enumeradas y descritas entre los versículos 3 al 14, las cuales ustedes ya han estado estudiando. Voy a parafrasear estas causas. Voy a parafrasear el texto. Primero parte diciendo: nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, él está agradecido por esta causa. Una, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos bendijo y nos escogió. Dice, para ser santos. O sea, nos santificó.
Dice, nos predestinó. Lo estoy enumerando no en el orden del orden de la salvación, sino como aparece en el texto. Nos adoptó para ser adoptados hijos suyos, dice. Nos hizo aceptos, nos aceptó en su gracia en el amado. Nos redimió en su sangre, con su sangre. ¿Nos redimió de qué? Del mercado de esclavos pecadores de este mundo. Allí el Señor nos compró y nos redimió. Nos perdonó, y esto es no poco, nos perdonó siendo sus enemigos. Nos reveló su voluntad, con toda sabiduría, reveló el misterio de su voluntad y de su gracia que estaba oculto y fue revelado a través de Cristo. Nos hizo, dice, herederos en Cristo. Nos hizo para alabanza de su gracia y nos selló con su Espíritu Santo. Al menos enumero 12 bendiciones que están entre el versículo 13 al 14. Y por esta causa, dice, por todo lo que Dios ha hecho, por toda esta gloria de Cristo revelada en gracia y misericordia por su iglesia, Pablo no cesa entonces de dar gracias al Señor y lo alaba de una manera exaltada y de una manera continua. Eso debe llamarnos la atención a nosotros porque también la adoración de Pablo, la vida espiritual de Pablo, es ejemplo también para nosotros, ¿no? Lo que se espera también que nosotros, de cómo nosotros seamos, cómo nosotros vivamos nuestra fe. Y vemos que Pablo vive su fe de una manera exaltada y una continua exaltación y un continuo gozo, sin negar las luchas que él ha tenido y sus circunstancias, por lo que sabemos, fueron circunstancias difíciles, sin negar aquello. Su vida rebosaba en gozo cada vez que le llegaban noticias. Incluso en aquellas, por ejemplo, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, se ve que él está decaído y triste porque ha escuchado que la iglesia de Corinto tiene graves problemas y algunos están enemistados con él y él está muy triste. Y al punto de que, dice en esa carta, no puede dedicarse a la predicación en la ciudad en donde estaba porque estaba sobremanera abrumado hasta que le llegaron noticias. Y entonces él rebosó en gozo y en acción de gracias al Señor. De igual manera aquí en sus prisiones él es profundamente consolado al ver que la obra de Cristo no se detiene. Entendiendo Pablo entonces toda la gloriosa obra poderosa de salvación que Dios opera en los pecadores, porque lo que él ha enumerado hasta aquí, hasta el versículo 14, es lo que el Señor ha hecho con toda la iglesia, no solo con los efesios. Es lo que él ha hecho, es lo que él hace con la iglesia, ¿no? Allí donde hay iglesia, allí hay bendición, con toda bendición espiritual, allí hay escogidos antes de la fundación del mundo, santificados, predestinados, adoptados, allí está todo el poder de la gracia obrando. Entendiendo Pablo entonces que toda esa obra poderosa que opera, la inmensidad gloriosa de esa obra de salvación, lo que ella implica cuando es aplicada a un ser humano, es decir, todos los recursos celestiales que se movilizan por salvar siquiera a una persona, entonces Pablo se goza de que eso mismo haya ocurrido y esté ocurriendo en Éfeso. Piénselo, hermano, ¿no es glorioso, no es maravilloso, no es milagroso que esa misma obra de gracia salvadora esté operando en un lugar tan pagano, perdido e idólatra como Éfeso? Porque cuando uno examina cómo vivían los efesios, la oposición que el mismo apóstol Pablo tuvo cuando llevó el evangelio a Éfeso, cómo la idolatría y el comercio detrás de ella se levantó contra él, es realmente de maravillarse la obra de avivamiento que allí se dio, las conversiones apasionadas, devotas, de completa entrega de los efesios. Entonces, entendiendo Pablo todo lo que implica la salvación, se goza de gran manera al ver que eso también está ocurriendo ahí. Entonces, la causa de esta gratitud exaltada no es la virtud de las personas, no es por la calidad humana, es porque esta transformación de paganos, pecadores, idólatras, tercos y testarudos e inmorales y todo lo que podemos decir de la antigua
Hélades de la antigua Grecia, se convirtieron en devotos del Señor, a tal punto que mostraron amor sobreabundante para con los demás y su testimonio salió hacia afuera. Todo esto en el fondo, lo que despierta en Pablo esta exaltación es porque muestra la gloria de Cristo, la veracidad y el poder de su resurrección, ocurrida ya hace algunos años. Pensemos que Jesús ya han pasado años de que resucitó, han pasado años de que Él anunció que vendría y aún no viene, todavía nadie sabe cuánto tiempo va a mediar entre su ascensión al cielo y su segunda venida. Y estos actos de salvación que vemos vuelven a recordar que el Señor está vivo, que Él vive y que Él sigue obrando en su pueblo. Recuerdan la fidelidad del Señor a sus promesas y la integridad, la comprobación de la integridad de su carácter. Es como que si dijera: Dios sigue siendo Dios, sigue siendo un Dios vivo y verdadero, un Dios que intercede en la historia. Así que una vez más, el Dios vivo y verdadero ha demostrado fidelidad a sus promesas por medio de poderosos y concretos actos de salvación. Hermanos, ese es el modus operandi habitual del Señor. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento se revelaba a su pueblo, se revelaba de dos maneras básicamente. Primero, a través de actos de salvación y a través de la iluminación a los profetas del significado de esos actos de salvación. El profeta se levantaba a decir lo que había pasado y la razón por la cual había pasado. ¿Por qué hubo esta guerra o por qué hubo esta peste o por qué hubo tal o cual señal? Su significado. Pero Dios manifiesta su carácter a través de actos poderosos de salvación. Lo vemos desde el principio. Se demostró en gran manera cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Y a través de sucesivos actos de perdonar la idolatría de su pueblo y volver a levantarlo, Dios ha revelado su carácter. Es así también como conocemos a las personas, ¿no? ¿Cómo tú sabes cómo es una persona? Una persona puede decirte de sí misma: yo soy así o asá, ¿no? Sobre todo nos gusta hablar bien de nosotros, hablando en general. No, yo soy una persona empática, yo soy muy solidario y cosas semejantes. Pero la veracidad de eso lo vemos si podemos interactuar con esa persona un tiempo prolongado y ver cómo se conduce en la vida, cómo se comporta. Si realmente tiene en cuenta a las demás personas, si las ayuda a ver si realmente es solidaria como dice que es. Pues Dios también se ha revelado al hombre de esa manera, mostrando sucesivos actos de salvación para que el hombre pueda entender la perseverancia de su carácter, su amor inalterable, su fidelidad, lo que en algunas Biblias traducen como misericordia, que en otras traducen como amor perseverante. Entonces Dios, por un lado, revela sus atributos a través de palabras inspiradas a profetas en los salmos, pero al mismo tiempo eso corroborado por sus actos de salvación. Pues aquí tenemos, una vez más, el Señor comprobando su verdad. Él dijo que iba a salvar un pueblo, iba a enviar sobre ese pueblo su Santo Espíritu, lo iba a santificar y transformar, y el Señor lo está haciendo. Y está mostrando ahí en el momento actual que Él vive su poder vivo. El poder del Cristo resucitado se está manifestando allí en plenitud. O sea, se están cumpliendo, hermanos, y se están cumpliendo al fin. Al fin se están cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo había dicho: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa promesa nunca se cumplió en plenitud en el antiguo pacto, porque ese antiguo pacto no podía salvar a los seres humanos de manera que pudiesen tener una comunión continuada con el Señor. El siervo que puede guardar el pacto para que Dios derrame esta bendición es Cristo, y en Cristo se cumple esta promesa. Y a través de Cristo se cumple entonces en un pueblo redimido, y es lo que Pablo está haciendo, de lo cual Pablo está siendo testigo allí en Éfeso. En Isaías hay tantas gloriosas promesas acerca de lo que Dios va a hacer
con este mundo de pecadores, de enemigos de Dios. Por ejemplo, Isaías 40, versículos 1 y 2 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Ese es un anuncio profético acerca de la obra redentora de Jesucristo. Es el anuncio de un perdón que vendría, perdón que traería consigo sobreabundante bendición. En Isaías 40 más adelante, versículos 10 y 11 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En Isaías 43, 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Lo que allí está viendo Pablo con los efesios y el testimonio que le llega es de que ellos están manifestando, a través de ellos Dios está manifestando cumplir sus promesas. Dios está demostrando que Él es el Dios vivo y verdadero, capaz de tomar un puñado de pecadores y convertirlos en gente santa, fiel a su nombre. Jeremías 31, 33 dice: pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Y no es maravilloso, hermanos, ver que esto esté sucediendo en ese lugar tan pagano, del cual se dice en el libro de Hechos, cuando se cuenta de la misión de Pablo en Éfeso, cómo incluso los ocultistas, los magos, hechiceros, los taumaturgos se convertían, quemaban sus libros de ocultismo, quemaban sus ídolos, y hubo un tan profundo avivamiento que prolongó la estadía de Pablo en Éfeso. Y después Pablo, vemos más adelante cuando pasa de viaje por ahí, envía un mensaje a los ancianos, se despide de ellos muy conmocionado, y ahora en su presidio recibe noticias del crecimiento de su fe. Es notable ver, hermanos, para Pablo, en su contexto de complejidad que vive y en las persecuciones que está pasando por la iglesia, ver cómo el Señor confirma su palabra. Porque entonces él sabe que su trabajo no ha sido en vano. Esa es una de las preocupaciones de los apóstoles y de todo pastor y de todo obrero del Señor, ¿no? De toda persona a quien Dios encomienda una misión. Es siempre difícil de pensar, complejo de meditar. ¿Tendrá fruto lo que haga? ¿Servirá de algo lo que hablo? ¿Respaldará el Señor estas palabras? ¿Se convertirán estas personas? ¿Cambiarán su forma de vivir? Preguntas que en algunos momentos pueden tornarse incluso abrumadoras al ver la dura oposición que se levanta o la dureza del corazón. Hermanos, si nosotros pensamos objetivamente la calidad del ser humano y lo que Dios demanda de él, es verdaderamente imposible que un ser humano adore al Señor y lo siga hasta el final. El Antiguo Testamento, esto lo repito muchas veces, es la historia de un largo fracaso humano y al mismo tiempo de una gran perseverancia de un Dios lleno de amor. El perseverante en el Antiguo Testamento es Dios. El fiel en el Antiguo Testamento es Dios. Es el testimonio de un Dios justo y misericordioso, pero también de una humanidad incapaz de ser fiel al llamado del Señor. Entonces, en ese panorama inconcluso del Antiguo Testamento, en ese panorama que despierta no poca tristeza y deja la sensación amarga de que el plan fracasa porque el ser humano no puede, tenemos repentinamente una iglesia triunfante en medio de las condiciones más idólatras, levantándose con la fe y la certeza de que Jesucristo es el Señor y proclamando su evangelio, dispuestos incluso a dar su vida por él. Es para llenarse de gozo, y es lo que Pablo está demostrando con su conducta. Ahora quiero detenerme en la otra expresión que dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Aquí me quiero detener un poco. La fe, hermanos, y queda claro en esta carta, es el requisito único para salvación. La fe sola.
Toda la reforma protestante se levantará y será eco con esta consigna, ¿no? El justo por la fe vivirá. Esta fe, esta sola fe, aquí no hay obras de ellos, aquí no hay su sacrificio y ningún intento de virtud alguna. De hecho, no hay nada que ellos tengan que ofrecer, sino un pasado idólatra, vergonzoso, inmoral, de completas tinieblas e ignorancia del Dios verdadero. Pablo dice en la carta a los Corintios, yo al menos tengo de qué jactarme en relación con los judíos, pero solo para con los hombres, dice, todas esas cosas estimo en nada. Pero acá ellos nada de qué jactarse, porque ni siquiera eran del pueblo llamado por Dios en primera instancia, sino paganos perdidos. Y la fe sola, el haber creído en el testimonio de Cristo resucitado, les cambió tan profundamente que sentó las bases de una iglesia que llevó el testimonio más allá y fuera de sus límites. Así que queda claro que la causa de esto no es la virtud de ellos, no es su capacidad para ser religiosos, para cumplir alguna ley, para esforzarse. No es la virtud de ellos, es la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice. Es la confianza en la obra redentora de Dios, quien es el fiador del pacto de gracia. Esta fe, esta palabra, ¿no?, del griego pistis, refiere al significado de confiabilidad y fiabilidad de las promesas de Dios y de su pacto. Es una confianza legal en Él como fiador del pacto. El fiador es el quien garantiza el cumplimiento de un pacto, la persona que puede hacer que un pacto se cumpla. Alguien que vigile y garantiza ese cumplimiento en todos sus términos. Así que es esa fe que, como dice el libro de Hebreos, se sustenta en dos cosas inmutables, que son una promesa y un juramento. Una promesa y un juramento legal. En eso se basa esta fe. Así que Jesús, dice la fe en nuestro Señor Jesús, la fe en Jesús como fiador del pacto, quien asegura el cumplimiento legal, como dice 1 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Luego y en Él amén por medio de la iglesia. Todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo. Quiere decir que Jesús es el que garantiza el cumplimiento de las promesas del Señor. Tenemos un sumo sacerdote perfecto que puede interceder por nosotros para siempre, no en debilidad y no en un lugar perecible como la tierra, sino en el cielo. Eso es lo que la Escritura nos revela, de manera que todas las promesas dadas por Dios al hombre pueden cumplirse en plenitud. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, en el siervo del Señor. Así que es una fe depositada en el Señor Jesús. Y un segundo punto importante, dice la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es una fe depositada en Jesús solo como Salvador, porque la fe, reconocer en Jesús un Salvador, no es suficiente. No ese es el contenido genuino de la fe cristiana. Salvador, si le quitamos la palabra Señor y dejamos solo Salvador, aparece en ocasiones como Salvador, pero cuando se da la descripción completa, siempre se dice Señor y Salvador Jesucristo. Porque si dejamos la sola idea de Salvador, puede ser alguien que me rescató de algún mal temporal, pero nada más. Pero no ese es el contenido de la genuina fe cristiana. Aquel que es nuestro Salvador es también Señor de todo. Es el que tiene el dominio eterno, el poder absoluto sobre el mundo creado para ejecutar su voluntad. Por lo tanto, se revela que Jesús, el Salvador, es el gobernador supremo. Eso significa que sea el Señor, el Curios, en griego Pantocrátor o Todopoderoso. Todopoderoso no significa solamente que tiene todo el poder en el sentido de capacidad. Significa aquel que tiene toda autoridad para ejecutar su voluntad, tiene la capacidad para hacerlo y tiene la prerrogativa para hacerlo.
Ser salvados, por lo tanto, tener una genuina fe en el Señor, no significa únicamente, y es muy mal descrito cuando se dice aceptar a Jesús como Salvador o dejar que me salve, más bien es rendirse a Él como Señor absoluto de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor te manda a ti. Y te manda a ti no solamente en el momento en que tú crees o entras en la familia de la fe, es lo que nos manda el Señor a que aprendamos todo el resto de nuestra vida, rendirnos ante Él como Señor, porque tenemos una comprensión de lo que significa que Él es el Señor, pero también nuestra comprensión es limitada. Es una comprensión que debe ir ensanchándose a la medida que vamos sucesivamente rindiéndonos ante su señorío. Él es Señor absoluto de nuestras vidas, no meramente como alguien que salva o rescata de alguna especie de mal o dificultad de la vida, como por ejemplo ayudarme en una enfermedad o con un problema matrimonial o financiero. No. Eso no es la genuina fe salvadora. Ser salvo, tener genuina fe, es rendirse al Señor como el Rey de nuestras vidas para adorarlo como el jefe supremo del mundo. Y no es solamente mi Señor, porque es por un lado mi Señor, pero es también el Señor. Los cristianos no somos llamados a predicar un mensaje relativista, como si dijéramos, bueno, esto es para mí, para ti puede ser otra cosa. No, Él es el Señor. Y más te vale que tú te rindas y lo hagas tu Señor, ¿cierto? El mensaje cristiano es un mensaje que proclama que Cristo es Señor de todo y manda al mundo a rendirse ante Él. Por lo cual, dice, por ejemplo, cito Filipenses 2, del 9 al 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero, ¿de qué más oyó Pablo acerca de los efesios? Oyó de que ellos tenían fe en el Señor Jesucristo, y dice, acerca de vuestro amor para con todos los santos. La genuina fe salvadora, que por un lado descansa y reposa en Cristo como fiador del pacto, que se rinde ante Él como Señor, Gobernador Supremo, es también una fe que viene acompañada de amor por la iglesia. Quien dice confiar en Dios, pero ni se rinde a Él como Señor, ni tiene amor por su pueblo escogido, no conoce al Dios vivo, está perdido y engañado. No hay en esto ambigüedad. Si una persona dice ser cristiana o dice que cree en Dios, incluso dice que cree en Jesús, pero no tiene amor por la iglesia, y la misma escritura, como veremos, de hecho leímos algo hace poco que voy a volver a citar, es clara en esto, que no ama al pueblo de Dios, no ha conocido al Señor, lo que significa que está perdido y condenado aún en sus pecados. Primero de Juan 2 dice, versículos 9 y 10, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 3:10 dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, el ser humano necesita evidencias de las cosas y eso no está mal, está bien, ¿cierto? Necesitamos evidencias, alguna señal. ¿Cómo yo sé que soy realmente cristiano? El mundo religioso lo que hace es producir actos, algo que tú debes hacer, y si lo haces te garantizan de que tú perteneces al reino de Dios. El catolicismo, por ejemplo, está lleno de esos sacramentos definidos por ello como actos que en sí mismos producen salvación y producen santificación. De manera que si tú lo haces, tú eres parte del reino del cielo. Entonces basta con que te tiren agua o después cumples ciertos rituales religiosos y ya eres parte de la familia de Dios. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es la evidencia. Lo que yo haga no es la evidencia. En otro extremo, otros buscaron otra clase de señales. Por ejemplo, se ve que en el libro de Hechos
Algunos en la iglesia primitiva hablaban en otros idiomas y manifestaban dones sobrenaturales y milagrosos y piensan que esa es la señal inequívoca de que uno ha recibido salvación. Pero eso tampoco es la señal inequívoca, es la constatación de un hecho que sucedió una vez, que tal vez pueda volver a suceder, pero no es la evidencia sine qua non de que uno pertenece al reino de los cielos. La Biblia es clara en decir que la evidencia es fruto, y el apóstol Juan lo deja muy claro. ¿Cuál es, Señor, por lo tanto, la evidencia de que yo realmente he sido salvado y que no me estoy autoengañando? Si amo a su pueblo. Si no tengo amor por su pueblo, debo en verdad temblar. Amor, hermanos, el amor es algo que se siente. Nosotros muchas veces decimos que no andamos por sentimientos. Sí, pero la fe cristiana está llena de ricos sentimientos porque es un cambio interior. No es un cambio mecánico, no es algo que hago por fuera solamente. Es algo que brota desde adentro. Es allí donde Jesús se instala, es allí donde Él se entroniza. La Escritura dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el amor va a brotar aquí dentro. Amor por los hijos de Dios, amor por mis hermanos, amor por la iglesia. De tal manera que si entonces veo que una iglesia crece y florece, me alegro en ella. Si veo que alguien, que sea una persona, se convierte, me alegro por esa persona y entonces decido amarla y orar por ella. Eso es lo que el Señor espera de su pueblo. Continúa el apóstol Juan diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Alguien me podrá decir, sí, pero no es que yo no aborrezca, es que simplemente no amo. Ya en el reino de Dios, en el lenguaje de Dios, no hay término medio. Si no amas, aborreces. Eso de la neutralidad no existe. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, yo creo en Dios, pero no quiero ir a la iglesia. Bueno, ¿por qué no quiere ir? ¿Por qué no quiere tener comunión con otros? Incluso hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia por la gente, yo voy por el Señor. Hay algo engañoso en ello. Claro, no tenemos que ir a juzgar a los hermanos a la iglesia, pero sí es raro que alguien diga, yo no voy por los hermanos, voy solo por Dios. Eso no es lo que agrada al Señor. Al Señor le agrada que tú quieras venir a encontrarte con tus hermanos, con aquellos que el Señor ha redimido, y que tú te intereses en sus vidas, en sus problemas, en sus necesidades, así como tú los necesitas a ellos para que tú también puedas crecer en amor. Entonces no hay tal cosa como interesarse en Dios sin interesarse en su pueblo. No existe eso en el reino de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, continúa el apóstol Juan, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En consecuencia, ¿cuál es el efecto concreto de esta gratitud exaltada del apóstol Pablo? Una gratitud, como ya dijimos, cuya causa es todas estas bendiciones que el Señor manifestó de forma concreta en esa iglesia, una evidencia del obrar poderoso y fiel de Dios a sus promesas, una fe que demostró estar cimentada en la verdad, en el reconocimiento de Jesús como Señor y al mismo tiempo con fruto de amor por sus semejantes. ¿Cuál es el efecto? El apóstol nos lo dice en el verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias. Es un efecto, en primer lugar, adorador en el corazón. Y tenemos que perseguirlo. No puede ser que el apóstol viva estas ricas experiencias en su alma y la Escritura me diga en otras partes, por ejemplo, el apóstol Pedro, ustedes no ven a Cristo ahora, pero le aman y esperan en Él con gozo inefable y glorioso, y uno esté seco, sin sentir nada en su corazón. No es de lo más deplorable. No es eso la vida cristiana. Cuando uno examina la Escritura, ve que estas personas estaban llenas de ricas emociones y dulces sentimientos de amor, afectos que llenaban sus almas y les hacían actuar en consecuencia a lo que sentían. Debemos siempre arrancarnos del espíritu de la hipocresía, aquel espíritu en el que yo hago las cosas porque lo debo hacer, pero no lo siento.
Y yo sé que todos nosotros en ocasiones actuamos por un deber que no sentimos, pero no podemos permanecer así la vida entera. Hay que disminuir la brecha entre lo que realmente vivo y lo que hago, porque si no significa que soy un hipócrita, tengo doble estándar, o voy a vivir simplemente sufriendo la vida entera, haciendo de malas ganas lo que en el fondo de mi corazón no quiero. Claramente hay algo que resolver ahí. Si mi corazón no quiere, hay algo que resolver. O claramente no conozco al Señor, o me he enfriado a tal punto que estoy en peligro y voy a tropezar. Debo correr a Cristo para que Él encienda en mi corazón un amor genuino y verdadero por Él y por su pueblo. Tiene que haber entonces un efecto de adoración, porque la existencia y crecimiento de la iglesia es evidencia de la gracia, verdad, fidelidad y amor del Señor. Es la constatación de que Dios sigue vivo y obrando y es verdadero y fiel a lo que promete. Y luego Él dice, haciendo memoria de todos vosotros. ¿De qué me habla esto, hermanos? Me habla de disciplina, de oración basada en la gratitud y el amor. O sea, un cambio de corazón, finalmente, y la Biblia toda trata de eso, deriva en un cambio de conducta y en decisiones concretas de cómo organizo mi vida cotidiana, cómo organizo mi día a día, qué hago al levantarme o al acostarme o entre medio del día, cómo distribuyo mi tiempo, cómo administro lo que Dios me ha dado, el tiempo, las fuerzas, las capacidades intelectuales y emocionales. ¿Qué hago con eso? A veces los hombres ponen tanto esfuerzo, tanto empeño emocional en cosas tan vanas y pasajeras como un gol de la selección chilena o algo por el estilo, y no ponen la misma emoción al enterarse de que alguien se convirtió, de que alguien fue a las aguas bautismales para dar público testimonio de su fe. O se deprimen, lloran amargamente cuando ven que la economía cae, o tal vez la selección chilena quedó fuera del mundial, pero no decaen en tristeza cuando ven que un hermano tropezó, alguien pecó. No les duele, no les parte el corazón. Hermanos, el ser humano es vano y entrega sus emociones a cosas vanas. Pero las emociones que tenemos aquí dentro son un regalo del Señor para ser empeñadas y puestas en aquello que tiene valor eterno. Son de Dios y es para Él, es un recurso. Las emociones, hermano, la capacidad de alegrarse o de llorar, de reír o de entristecerse, son un recurso, como la razón, como el entendimiento, como la memoria, y tienen que ser puestas al servicio del Señor. Así como tu memoria, ponla al servicio de la palabra y apréndela. Tu capacidad de raciocinio, estudia la Escritura y profundiza en ella para beneficio tuyo y de todas las personas a las que tú puedas dar testimonio. De igual manera, ejercita tu corazón para la piedad, tus emociones. No puedes ir delante del Señor de rodillas y decir, Señor, te pido que bendigas la iglesia, pero así mecánicamente porque es tu deber, porque tienes que hacerlo. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, pero que en tu corazón no esté deseándolo genuinamente. Entonces hay algo torcido allí que hay que redimir, que hay que santificar para el Señor. Por lo tanto, si tienes emociones, llévalas al Señor, que Él las utilice para su reino, que sean invertidas en su reino. O sea, entrégate al gozo del Señor y a la tristeza también del Señor. ¿Cuántas veces los cristianos no queremos pasar dolor ni tristeza? Es como la gente del mundo cuando dice, no, yo no me quiero hacer mala sangre, no quiero tener problemas. Pero un cristiano no puede pensar así, porque la vida cristiana está llena de problemas también, y decepciones y sinsabores. Si tú no quieres pasar problemas o hacerte mala sangre, no te hagas cristiano. Simplemente vive para ti mismo en comodidad. Pero si tú te entregas a Cristo, vas a tener profundas alegrías y profundas tristezas. Grandes gozos y grandes decepciones. Porque los que son de Dios están dispuestos a gozarse con Dios y a sufrir con Dios lo que Él sufre. Finalmente, hermanos, la resurrección de Jesús se confirma por sus efectos. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús resucitado? Ninguno de nosotros lo ha visto. No somos testigos oculares de la tumba vacía, ni hemos tenido apariciones del Señor Jesucristo, sino que se le apareció a 500 personas, además de los apóstoles, y al último, al apóstol Pablo. Y a nadie más se le ha aparecido el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ha confirmado sucesivamente a su iglesia de la verdad de su resurrección
convirtiendo pecadores a la santidad. A través de la iglesia se confirman sus efectos. Así que ver que una iglesia está creciendo, hermanos, debe producir en nosotros gozo y alegría, como si la resurrección hubiera sucedido nada más que ayer. Porque al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay entre 1, 2 o 3 días o 2000 años? El tiempo que media entre la resurrección de Cristo y hoy, para nosotros es mucho tiempo. Hay mucha historia vista desde el punto de vista humano, pero ante los ojos de Dios, ¿qué son? 1000 años, 2000 años. Hermanos, Jesús resucitó ayer. Jesús resucitó ayer. Se levantó de la tumba, ya no está ahí, Él vive. Y Él vive por ti, y Él vive para interceder por ti y darte vida. Y vive para que te conmuevas por Él y le ames y vivas para Él y te entregues a Él en servicio santo por su pueblo. Él resucitó ayer, Él está vivo. Y eso es lo que exalta a Pablo. Jesús sigue vivo y sigue manifestando su gracia a través de la iglesia que vive, respira y se transforma. Es una evidencia viva de la fidelidad de Dios por su palabra. Así que, hermano, ¿agradeces tú por la iglesia? ¿Oras fervientemente por ella con acción de gracias? Ese es el verdadero amor de Cristo, esa es la verdadera fe y ese es el fruto que debe ser trabajado y perfeccionado en nosotros. Amén. Oremos al Señor.